Aquí está. Bueno, al final de cuentas, pues como les decía, para satisfacer una necesidad, pues también necesitamos de bienes y servicios, ¿verdad, muchachos? Que al final de cuentas, recuérdense que si no es por esto, nosotros pues no logramos satisfacer una necesidad. Y si bien es cierto, la economía es una necesidad, ¿por medio de qué creen ustedes que satisface la necesidad de la economía? Por medio del dinero. Correcto, por medio del dinero, ¿verdad? Porque ese es un medio satisfactor. Entonces, ahora bien, para ustedes, ¿qué es un bien? Les pregunto, para ustedes, ¿qué es un bien? Es algo material que tenemos. Bien, gracias. ¿Alguna otra respuesta? Algo que tenga un valor. Muy bien, ¿qué más? Es un elemento tangible. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Es una norma que nos implicita. ¿Es una norma que qué? Que nos implicita. ¿Implícita a qué? Sobre algo entendible. Si es una norma y es algo entendible, ¿será algo tangible o será intangible? Si es una norma. Vamos a ver, escucho. Una norma es intangible, ¿no? Claro, Pero un bien es algo material tangible, por lo contrario, y pues es algo que tiene un valor. exacto, correcto. Entonces, ahí es la diferencia, no nos confundamos. Ahora, si ya saben qué es un bien, ya me expresaron una serie de términos y de definiciones, y ahí estamos perfectos. Entonces, si es algo que ustedes tocan, si es algo que ustedes ven, entonces, ¿qué es un servicio? ¿Qué es un servicio, compañeros? Le pregunto, Yulisa, ¿qué es un servicio? Es un conjunto de bien que busca satisfacer las necesidades del cliente. ¿Está segura? Si estamos hablando de un bien, ya dijimos que es algo tangible. Entonces, ¿qué es un servicio? Algo intangible. Es algo que no podemos tocar, que no podemos ver, pero sí podemos sentir y podemos hacer uso de eso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Siempre va a ser importante utilizar o tomar como medio satisfactor o saber, mejor dicho, ¿verdad? Que va a ser todo bien y todo servicio. Al final de cuentas, pues el bien es todo objeto útil, ¿verdad, muchachos? El bien puede ser natural, puede ser producido. Se puede decir que toda cosa o objeto elaborada por los agentes económicos productivos y utilizados por los agentes económicos que las demandan. Y estos pueden ser de dos clases: bienes materiales y servicios inmateriales, ¿verdad, muchachos? Entonces, al final de cuentas, si yo les hablo a ustedes de este lapicero, ¿creen que es un bien? Sí. Y si yo les hablo de la educación, ¿qué creen? ¿Es un bien o un servicio? Un servicio. Es un servicio, correcto. Entonces, por lo tanto, el servicio, ¿verdad? Se va a definir como un marco de actividades donde se desarrollan, ¿verdad? Se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es lo equivalente a lo no material, ¿verdad? De un bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el bien es todo lo material y el servicio es todo lo inmaterial.
Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿la señal del teléfono será un bien o un servicio? Un servicio. Es un servicio. servicio, correcto. Entonces ahora para ustedes, a ver, dígame, Roxana Santillana, ¿cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Roxana Santillana, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Bueno, ¿me puede responder, por favor? Un bien se puede tocar y los servicios no se pueden tocar. Ujú, pero teóricamente, tal y como lo leyó en las diapositivas, ¿cómo me lo puede definir? ¿Está ahí, Roxana? Sayuri, ¿le puede ayudar a Roxana, por favor? Claro que sí, licenciada. Gracias. Para mí la diferencia entre bienes y servicios, prácticamente el bien es tangible, ¿no? Ya sea un Ujú. objeto o una mercadería, ¿verdad? Ujú. Mientras que los servicios son intangibles y se definen como una actividad proporcionada, así como un prestador de servicios, como un tipo de trabajo, se podría decir. Correcto, así es. E incluso, ¿verdad? Imagínense los bancos que prestan un bien o un servicio. Un servicio. Exacto, Servicio. ahí son los servicios. Entonces, esa es la parte importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo necesito que ustedes sepan identificar cuándo es un bien y cuándo es un servicio. Pero también recuérdense que los bienes satisfactores también tienen sus propias divisiones, ¿verdad? Y sus clasificaciones, mejor dicho. Y entre estos, pues, los bienes satisfactores se clasifican por su abundancia o escasez, por la naturaleza intrínseca de los mismos, por su uso, por la relación que guardan unos con otros y otras clasificaciones, ¿verdad? Que en este curso pues no los vamos a ver a profundidad. Pero recuérdense ustedes que una de las clasificaciones más importantes para la economía es por su abundancia o escasez, porque este se divide en tres: bienes económicos, bienes libres o naturales y bienes raros. Pero como ven ustedes marcados ahí en la diapositiva, uno de los más interesantes o los más importantes para la economía son los bienes económicos, porque son aquellos que poseen la característica de ser útiles, además de escasos, y para su posición se requiere un esfuerzo realizado por el ser humano a través del trabajo, ¿verdad? Y que satisfacen las necesidades económicas. ¿Y cuál creen ustedes que es el bien económico entonces, que satisface este tipo de necesidades? El dinero. Correcto, Guillermo, es el dinero, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que es generado a través del trabajo. Recuérdense ustedes que esto requiere un esfuerzo realizado por el ser humano y que al final de cuentas esto va a satisfacer una necesidad económica. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, Licenciada. pero también entre esta clasificación existen los bienes libres, naturales o gratuitos. Estos bienes pues son útiles, pero no escasos, ni requieren un esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades. Entonces, ¿qué creen ustedes qué ejemplo iría en esta clasificación de los bienes libres, naturales o gratuitos? ¿Qué ejemplo me podrían colocar ustedes ahí? Son útiles, pero no escasos, ni requieren de esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades.
Ayúdenme así, pues tomamos una hora de clases y los dejo que realicen el examen. Pero todo va a depender de ustedes. ¿El aire, licenciada? Correcto, Tania, el aire. ¿Alguien más? La luz solar. ¿Perdón? La luz solar. Sí, correcto, la luz solar. ¿Qué Se más? podría tomar en cuenta los recursos naturales en sí. Sí, exacto. Siempre y cuando sean gratuitos, ¿verdad? ¿Qué más? La lluvia. Sí, la lluvia también, Sayuri, correcto. Los árboles. ¿Perdón? Los árboles. Sí, correcto. O sea, prácticamente, ¿verdad? Es todo lo que, como decía Guillermo, los recursos naturales y todo lo que la naturaleza nos brinda, ¿verdad? Que todo viene, así que, perdón, por creación de nuestro Señor, ¿verdad? Y también hablemos de los bienes raros. Estos son difíciles de reproducir con exactitud y regularmente corresponden a las grandes obras en desarrollo estético. Si hablamos de obras de desarrollo estético, quiere decir que son únicas, ¿verdad? Como por ejemplo, Marilyn, ¿qué me podría decir? Marilyn, ¿está por ahí? No, no está. ¿Bárbara? Sí, hablando de un bien estético y raro que nosotros producimos, ay, no sé, en infraestructuras, en edificios o culturas, algo que es único, que no vamos a... Correcto. Así es, con que ya vieron que existen estos grandes talladores, ¿verdad? Nadie, aunque lo replique, ¿verdad? No les va a salir exactamente igual. Aquí van inmersas las obras de teatro, ¿verdad? Porque díganme ustedes, ¿quién ha reproducido la Mona Lisa exactamente tal y como es la pintura? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Por los años de antigüedad que tiene. Díganme ustedes, ¿quién ha podido tallar las pirámides de Egipto? Ninguno, ¿verdad? ¿Quién ha podido tallar, qué les digo, la Torre Eiffel, ¿verdad? Nadie ha podido. Entonces, a eso se refieren los bienes raros. Entonces, la primera clasificación por su abundancia o escasez, bienes económicos, bienes libres o naturales o gratuitos y los bienes raros. Pero a su vez también entre la clasificación existen por la naturaleza intrínseca de los mismos. Y estos se dividen en tangibles e intangibles. Cuando hablamos de la clasificación de tangibles, el hombre los reconoce o identifica por su tamaño, por su olor, por su color, por su textura y por su sonido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo podrían ustedes colocar en los bienes tangibles? Vayan anotando en sus cuadernos porque recuérdense que esta ya es parte del contenido del segundo parcial. ¿Me decían, perdón? Un ejemplo de bienes tangibles podrían ser los aviones, la ropa. Correcto, así es. ¿Quién más? La computadora. Los automóviles. Claro. La comida. Todo, correcto. Es todo aquello en cuanto intervienen todos los sentidos del cuerpo humano, ¿verdad? Porque si podemos sentir su olor, interviene el olfato. Si podemos ver el color, interviene la vista. Si podemos sentir la textura, interviene el tacto. Si podemos escuchar un sonido, el oído. Y obviamente, ¿verdad? Si hablamos de tamaño, interviene la vista. Entonces, prácticamente es todo aquello, ¿verdad? Que el hombre reconoce e identifica a través de sus 5 sentidos. Pero también hablemos de la clasificación de los intangibles.
En la clasificación de los intangibles son aquellos que satisfacen necesidades psicológicas o humanas, pero no pueden identificarse plenamente. Son conocidos como servicios. Como por ejemplo, Rosemary. Podría ser la reputación de una compañía. ¿Será un servicio la reputación de una compañía? ¿Qué opinan? Yo creo que no, tal vez cuando hablamos de un servicio, puede ser un servicio de educación, un servicio de auditoría, cosas así. Tal vez el mejorar la reputación de una compañía, sí, que una empresa se dedique. Correcto. Ahí hacerlo. es bajo el punto de vista, ¿verdad? Que nos ayude a mejorar tal vez el servicio, a mejorar la reputación a través del servicio, ¿verdad? Pero servicio básicamente es todo aquello que no vemos, muchachos. El servicio de telefonía, el servicio de cable, el servicio de luz, ¿verdad? Porque son servicios. Entonces, prácticamente aquí no intervienen los sentidos del hombre, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos en la clasificación de los bienes satisfactores por su uso, los podemos clasificar en bienes de consumo y bienes de producción. Cuando hablamos de bienes de consumo, son todos aquellos que satisfacen todas las necesidades de los seres humanos de manera directa y de manera inmediata. Entonces, ¿qué ejemplo creen que cabe aquí? Yesenia Carolina Gómez. Sería la ropa, la comida, no sé si estará bien así. Sí, porque son de consumo y a la larga van a satisfacer una necesidad. Pero cuando hablamos de bienes de producción, los bienes de producción son los factores que forman parte del proceso productivo de una empresa. Pero a la vez, estos bienes de producción se dividen en dos. En bienes de producción intermedios y en bienes de producción de capital. Cuando hablamos en bienes de producción intermedio, hablamos de toda aquella materia prima e insumos que son objeto de una transformación para convertirse en productos de consumo final. ¿Qué ejemplos se les ocurre que ustedes podrían mencionar en los bienes de producción intermedios, compañeros? Cuando se refiere a transformación, podría ser, digamos, como la madera, ¿no? Correcto. Un árbol y se vuelve una mesa, una silla. Correcto, así es, muy bien. Salomé Mendoza, ¿está por ahí? Salomé. ¿Puedo opinar, Yasmin? Licenciada. Sí, Nancy, dígame. Por ejemplo, el combustible, ¿podría ser? ¿En qué transforma el combustible? Porque el combustible ya está transformado. En todo caso sería el petróleo, Nancy. Ah, sí, es cierto. El petróleo. Exacto, el petróleo. Ahí sí, ahí sí. ¿Salomé está por ahí? ¿Salomé? No, no está. ¿Quién más me puede? Jessica Alegría. Sí, licenciada. Un ejemplo que les estoy pidiendo que me apoyen. ¿La escucho? Sí, eso estoy pensando, licenciada. Estoy poniendo atención. Vale.
Licenciada, ¿podría ser la harina? La harina, correcto, la harina, sí. Porque recuérdense que sufre un medio de transformación que se puede convertir en muchas cosas la harina, ¿verdad, muchachos? ¿Y ahí podría ser el maíz o no? En todo caso, la harina, recuérdense que ya fue procesada también. Y puede ser harina de trigo, harina de maíz. ¿Y cuál fue prácticamente la materia prima? O sea, puede ser que sea el maíz o puede ser que sea el trigo, pero también parte de la materia prima que sufre transformación también puede ser la harina. Yo tengo una pregunta. ¿Mande? Así como el agua, cuando es filtrada, ¿podría entrar ahí, no? No, porque Ok. aunque recuérdese que sea purificada, pero sigue siendo agua. ¿Me explico? Sí, ya, solo era Ujú. duda. Gracias. Sí, está bien. Bueno, no se queden con duda y eso me gusta. Muchas gracias a todos al intervenir, ¿verdad? Porque recuérdense que esto va aclarando los conocimientos y aumentándolos más, ¿verdad? Ahora bien, Licenciada, disculpe, mande, perdón que la interrumpa, no disculpe. tenga pena. Pero así como el agua se puede convertir en jugo, se utiliza para crear bebidas, ¿no? No cuenta en ese aspecto. No, fíjese que prácticamente recuérdense ustedes que cuando hablan de jugos, hablan de una serie de químicos, ¿verdad? No crean ustedes que realmente, solo les voy a poner un ejemplo, que aquí no vienen los líquidos, ¿verdad? Pero ustedes saben de qué están hechas las papitas de Campero, de McDonald's y todo eso. De papaya verde. Es de papaya verde. Entonces lo mismo sucede con los jugos, le cuento. Que van diluyendo químicos, pero en sí lo que es líquido, pero es químico. Y la base principal de esos jugos es el azúcar. Entonces recuérdense ustedes que al momento de la ebullición, o sea, de hervir el azúcar, se convierte en estado líquido. Muchas gracias, licenciada. Muy buena su Bueno. explicación. A la orden. Ahora bien, si hablamos en cuanto a la clasificación de bienes de producción de capital, son aquellos que coadyuvan al proceso productivo del hombre. Y cuando hablamos de coadyuvar, es ayudar o complementar o es la base para que se pueda producir algo. Y si hablamos de capital, ¿qué ejemplo pondrían ustedes en los bienes de producción de capital, compañeros? ¿Le puedo decir yo? ¿Podría repetir, por favor? Es que se le trabó un poco. Bueno, si estamos hablando básicamente, ¿verdad? De la clasificación de los bienes de producción de capital, van a ser todos aquellos que coadyuvan al proceso productivo del hombre. ¿Pero qué quiere decir coadyuvar? Quiere decir ayudar, quiere decir que van a la par, quiere decir que sin ellos no se produce, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo creen ustedes que va acá? Una máquina de coser. ¿Qué más? ¿El dinero, no? También, prácticamente aquí van todos los bienes de producción, ¿verdad, muchachos? Que tienen un valor económico. Aquí pueden ir máquinas y la base principal es el dinero. Porque recuérdense ustedes que si no hay capital en una empresa, no pueden producir. Porque no pueden comprar maquinaria, no pueden comprar materia prima, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente vean la clasificación. Pero también hay una clasificación por la relación que guardan unos con otros. Y este se divide en rivales, sucedáneos o sustitutos, complementarios e independientes. Y cuando hablamos de los rivales, sucedáneos o sustitutos,
estos compiten entre sí para saciar un mismo género de necesidades del hombre. Como por ejemplo, ¿quién me puede ayudar? Nancy ya me ayudó, Bárbara también, Rosemary, me faltaba Marilyn, no sé si ya andará por ahí. Marilyn. No, solo se conectó y se fue. Salomé Mendoza, ¿sigue ahí? No. Roxana. Roxana de Los Ángeles. Sí, licenciada. ¿Me ayuda? ¿Qué cree usted que me podría dar como ejemplo en los bienes rivales, sucedáneos o sustitutos? ¿Está ahí, Roxana? ¿Puedo opinar yo, señor? Sí, Nancy, dígame. Por ejemplo, sucedáneos o sustitutos podría ser como la margarina o los combustibles fósiles. Si son rivales, sucedáneos o sustitutos, si Licenciada. habla del, permítame, si habla de la margarina, ¿cuál sería un bien rival, un sucedáneo o sustituto de la margarina? Mantequilla o manteca. Ahí sí. ¿Qué manda? ¿Quién me quería hablar? Perdón, licenciada, que le he interrumpido. Pienso que la Pepsi y la Coca-Cola. Correcto, la Pepsi y la Coca-Cola, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ellos son bienes rivales, pero son bienes que prácticamente compiten entre sí, ¿verdad? Y están en el mismo género, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que los vehículos también serán bienes rivales, sucedáneos o sustitutos? Sí. Sí. Son, ¿verdad? Claro que sí. ¿Creen ustedes que prácticamente la línea Claro y Tigo. Claro y Tigo? Correcto. ¿Creen ustedes que serán bienes rivales, sucedáneos o sustitutos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora cuando hablamos de bienes complementarios, son aquellos que son utilizados de manera conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad específica. A ver, Rosemary González, ¿qué me puede aportar en este ejemplo? En el sustituto. No. Ya pasamos los bienes. Estamos hablando de los complementarios, que son todos aquellos utilizados de manera conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad específica. ¿Podría opinar yo? Sí, por favor, gracias. ¿Podría ser una impresora que requiere tinta para funcionar? Correcto, exactamente. Un vehículo que requiere de gasolina, ¿verdad? E incluso una bicicleta que necesita llantas, ¿verdad? O sea que prácticamente son utilizados de manera conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, vean estos ejemplos, ¿verdad? Vayan tomando nota porque esto les va a servir. Ahora bien, cuando hablamos de bienes independientes, se califican en función de sustituibilidad y complementariedad que poseen unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nada es común entre ellos. Como por ejemplo, ¿quién me puede ayudar? Yulisa Mogel.
Yulisa, ¿está por ahí? No, no está Yulisa. ¿Podría opinar yo? Disculpe. Sí, claro, claro, ayúdenme. Es como podría ser la leche y los zapatos. Los dos Correcto, nos así es. complementan, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, ¿verdad? Que manda Jessica. Jessica creo que iba a aportar, ¿verdad? Jessica Alegría. Sí, licenciada, yo iba a decir también lo mismo, pero los zapatos y la ropa podría ser o no. ¿Está seguro No. que no se complementan los zapatos y la ropa? Bien, bien se Entonces, complementa. ujú. Entonces no se puede. Ah, No, bueno. recuérdese que dice que no tiene que ver nada. Por ejemplo, que usted me dijera los zapatos y la mesa o la silla, ¿verdad? O que me dijera usted los zapatos y un pan, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nada tiene que ver, ¿verdad? Pero que realmente están clasificados como independientes. Y otras clasificaciones, ¿verdad? Que los dividen como escasos y libres y producidos y naturales. Estas clasificaciones, pues desde el punto de vista de este análisis, son bienes económicos, por supuesto, ¿verdad? Pero los anteriores son los que nos van a servir para el desarrollo del curso. Entonces, esta sería la clasificación prácticamente de los bienes satisfactores, que son los que más nos van a servir para el desarrollo del curso. ¿Queda claro esta clasificación, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, gracias. Ahora bien, también dentro de la clasificación de los bienes entre los bienes y los servicios satisfactores, también existe la diferencia entre un bien, un producto y una mercancía. Aquí ya ven ustedes que ya como que los servicios ya tenemos claro, ¿verdad? No los podemos tocar, no los podemos ver, no podemos nada. Pero también tenemos que saber que aquí ya viene inmerso un producto y una mercancía. Pero cuando hablamos de un bien, es todo objeto útil. El bien puede ser natural, pero también puede ser producido, ¿verdad, muchachos? Y cuando hablamos de un producto, hablamos que es el resultado del trabajo del hombre. Pero cuando hablamos de una mercancía, es un producto que se destina para el cambio o para el intercambio. Ahora bien, ¿quién me dice un ejemplo de un bien, un producto y una mercancía? Vamos a ver, los escucho. Ayúdeme, Guillermo. Digamos, Inicie usted. podría ser como el ejemplo que le di de lo del árbol. Digamos, yo tengo un árbol, un producto podría ser de que yo haga una silla y la mercancía sería ya cuando lo venda, ¿no? Entonces, ¿el bien qué va a ser? El árbol, Correcto. ¿El producto qué va a ser? una silla, Correcto. ¿Y la mercancía? cuando ya la venda. Correcto. Esa es la parte. Ahí está el análisis básicamente, ¿verdad? Entre la diferencia del bien, el producto y la mercancía. A ver, ayúdeme. Bárbara, regáleme otro ejemplo. La tela, por ejemplo, podría ser un bien. Luego el hombre la convierte ya sea en una blusa, en una bufanda, y luego ya la mercancía es como vende el producto final. Correcto. Que ya serían las prendas de vestir elaboradas, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos distinguir básicamente la diferencia entre el bien, el producto y la mercancía. Pero para ello también, cuando nosotros hablamos de los bienes y de los servicios satisfactores, también aquí viene inmersa una parte muy importante y es la ley de la escasez. Y aquí es donde nos dicta que básicamente los recursos son
limitados. Por lo tanto, es necesario hacer un uso racional u óptimo de ellos para obtener con lo mínimo lo máximo. También dice que los deseos del hombre son insaciables, pero los recursos para atenderlos son escasos. Las necesidades son ilimitadas y recurrentes. Se remueven diariamente y exigen el continuo suministro de los bienes destinados a atenderlos. Hablamos también que el ser humano ha ejecutado ha ejecutado su papel del consumidor, o sea, el hombre necesitado, pero también del hombre productor, que es el que provee, y el hombre que transforma su hábitat, ¿verdad? Los niveles de producción y la forma de obtener. Entonces, ¿qué pasa con la ley de la escasez? Que aquí nos da a entender que básicamente nosotros como seres humanos tenemos que optimizar nuestros recursos. Tenemos que apreciar lo que se tiene, ¿verdad? Y hacer con ellos prácticamente, ¿verdad? Lo mínimo, hacer con lo mínimo lo más que podamos, de modo de no desfavorecer nuestro entorno social y económico, ¿verdad? Pero también existe, ¿verdad? Prácticamente las funciones o roles del hombre económico. Y cuando hablamos de las funciones o de los roles del hombre económico, es cuando el ser humano a través de su desarrollo histórico, social y económico ha desempeñado dos roles o dos funciones. Desde el punto de vista de las ciencias económicas, estos roles asignan dos unidades o agentes de la economía. Una como productor y otra como consumidor, ¿verdad? Aunque en esencia sean la misma persona en momentos diferentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? En conclusión, pues básicamente nosotros ya vimos, ¿verdad? Desde el inicio. Ustedes se recuerdan que prácticamente cuando hablábamos de la microeconomía, hablábamos de las familias como consumidores y las empresas como productoras para los consumidores, ¿verdad? Entonces, aquí es desde donde los inicios de la economía, el hombre va determinando esos dos roles, tanto como productor como consumidor. ¿Y en qué momento creen ustedes que el hombre se vuelve productor, compañeros? ¿Cuándo creen ustedes que el hombre se vuelve productor? No sé si sea correcto, licenciada, pero desde que engendra. Gracias. El hombre se vuelve productor cuando a través de su trabajo ha participado en la transformación de algún tipo de recursos, ¿verdad? O de la materia prima. Y cuando se vuelve consumidor, efectivamente desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Porque nos proveen de alimentos. Entonces ahí es cuando inician las funciones o roles del hombre económico. Pero también prácticamente cuando hablamos de familia en su calidad de consumidora de bienes y servicios y se vuelve oferente, productor, empresa, unidad productiva, cuando como fabricante o comerciante de bienes y servicios los presta, ¿verdad? Para el bienestar de los miembros de una sociedad. ¿Qué quiere decir, verdad? Que las familias como consumidoras y las empresas prácticamente como productoras. Pero también hablemos de dos clases de valor. Y ustedes se recuerdan que al inicio ya hablamos del valor de uso y del valor de cambio. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, licenciada. Sí, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y el valor de uso, pues es el grado de apreciación o importancia
que un sujeto se confiere a un determinado bien o servicio por la satisfacción explícita e implícita que le proporciona frente a una necesidad presente, el valor de uso. Pero el valor de cambio es todo poder o capacidad que posee un bien o servicio de ser intercambiado por otro. Porque recuérdense que el valor de uso es lo que en sí le damos la importancia a lo que nos va a servir. Pero también, ¿verdad? Va adoptando el valor de cambio cuando la necesidad es más intensa, ¿verdad? Cuando necesitamos más de ellos. Y ustedes ya habíamos hablado sobre el ejemplo de esto. Pero también aquí existe algo bien importante que es la utilidad. Y es la capacidad o aptitud que poseen los bienes de poder satisfacer las necesidades. Ahora bien, respóndanme estas dos preguntas. ¿Cuál sería la relación entre utilidad y valor? ¿Y cuál sería la relación entre el valor y la necesidad? Esto, por favor, me lo responden y les va a quedar como tarea. Ahí la van a encontrar ustedes en el portal para el siguiente sábado. Y luego, pues vamos a entrar a discusión. Pero también a través del tiempo, la economía enfrenta varios problemas económicos, ¿verdad? Y hay 3 preguntas muy importantes que la micro y la macroeconomía tienen que descifrar para saber en qué momento llegar o qué producir para satisfacer las necesidades. Y una de ellas es qué y cuándo producir. Pero ¿cómo vamos a darle respuesta al qué y cuándo producir? Primero que nada, pues que prácticamente nos damos cuenta que cuando hablamos de qué y cuándo producir, se refiere básicamente a un determinante económico, ¿verdad? Que es básicamente puro carácter económico. ¿Por qué? Porque primero que nada, cuando nosotros determinamos qué producir, tenemos que saber cuándo lo vamos a producir. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que estando en la época que estamos, que por lo regular esto ya marca la época de verano, por decirlo así, en nuestro país, porque ustedes saben que en nuestro país solo existen dos fases, ¿verdad?, del clima, que es el invierno y es el verano. 2 etapas de. Pero si ahorita estamos en verano y nosotros queremos afrontar un problema económico, ¿creen ustedes que nos convendría en este momento el qué producir? Botas de nieve. ¿Y cuándo producir? Para los meses de marzo y abril. ¿Creen ustedes que ahí solucionaríamos un problema económico, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho. No, yo creo que no, porque estamos en verano. ¿De qué nos sirve producir botas de nieve en verano? Todavía en Estados Unidos en invierno, que pues en ciertos estados sí cae nieve, pero acá, geográficamente en Guatemala, pues no. No estamos para eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, si hablamos de qué y cuándo producir, ¿qué se les ocurriría a ustedes que podríamos producir en este momento para solventar un problema económico? ¿Podría ser ropa de verano, así como trajes de baño o no? Correcto, ¿verdad? Y venderlos allá por el área de las playas, que es lo que más nos va a generar, ¿verdad? Pero cómo producir, que también es un problema técnico, ¿verdad? Que tenemos que tener las herramientas correctas para poder salir, básicamente, ¿verdad?
a producir, porque igual si vamos a hacer trajes de baño, no podemos dejar de tener la maquinaria correcta, ¿verdad? Para hacer esto. ¿Y para quién producir? Básicamente tenemos que buscar a la sociedad a la cual vamos a tener que llegar y que esto básicamente está enfocado en un mercado, ¿verdad? Que realmente sean personas que les guste ir a la playa, que sea un mercado que realmente va a ser productivo, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, aquí es donde básicamente se enfrentan los problemas básicos de la economía. Pero también estos problemas, ¿verdad? También se reestructuran a través del punto de vista microeconómico, que es donde actualmente nuestra economía se mueve, ¿verdad, muchachos? Y cuando hablamos de carácter interno, estamos hablando de la forma de qué vamos a producir. Por ejemplo, las empresas asumen su propio riesgo al intervenir en uno y otro proyecto. Está en su derecho de tomar la decisión que le parezca la más apropiada. ¿Y qué pasa aquí? Interviene el libre mercado. Pero, como les repito, cuando una empresa va a afrontar un problema económico, se debe de basar básicamente en qué producir, ¿verdad? Porque esto los va a llevar a recuperar de manera inmediata todo lo que han invertido para producir. Pero también otro problema de carácter interno es cómo producir, que era lo que yo les hablaba, ¿verdad? Y aquí pues va inmerso la calidad y número de recursos. El recurso humano, los materiales, la maquinaria, todo lo que vaya inmerso a la producción. Pues que la empresa deberá emplear eficiente y eficazmente para lograr el éxito. Pero también aquí existen problemas microeconómicos de carácter externo. Y esto pues, uno de ellos es cuándo producir. Y cuándo producir, prácticamente, si hablamos de cuándo, es saber el tiempo adecuado. Y también la cantidad necesaria que va a justificar la inversión del empresario, ¿verdad? Porque al final de cuentas, recuerden si ustedes que vamos a producir y no se va a vender. Pero ¿para quién vamos a producir? Y esto persigue distinguir rasgos no evidentes en la población consumidor que permite acertar con precisión su demanda. Por ejemplo, ¿creen ustedes que los trajes de baño lo harían en tallas para personas de 60 años o características similares para ellas? Jóvenes, los escucho. No, licenciada. ¿Creen ustedes? ¿Están ahí? Sí, licenciada, pero para mi opinión creo que no, porque además se varían las tallas para diferentes. Correcto. Entonces, si nos dirigimos a quién producir, si decimos nosotros vamos a producir trajes de baño para personas de 60 años, muy pocas personas van a comprar un traje de baño, ¿verdad? Entonces, ahora el mercado sería diferente. Si yo les digo que vamos a producir trajes de baño para jóvenes entre las edades de 15 a 25 años, ¿creen ustedes que nos iría mejor? Sí, licenciada. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Lo que es los bienes y los servicios satisfactorios. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, compañeros. No, ninguna. Todo quedó muy claro, gracias. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Los bienes y los servicios satisfactores? Sí. Sí, licenciada. ¿Sí? Ahí se recuerdan que hay tarea. Yo tengo una pregunta, licenciada. ¿Mande? De las preguntas que están, ¿hay que colocar unos ejemplos o
o lo que nosotros opinamos? No. ¿Cuál sería? Me tienen primero que establecer la relación entre utilidad y valor y con su ejemplo. Luego, ¿cuál sería la relación entre el valor y la necesidad y el ejemplo? Ahí les tengo la diapositiva para que no sé si le quieren tomar un pantallazo ahí para que les sirva para realizar la tarea. ¿Ya? La licenciada, ya está todo claro. Sí, ya estuvo. Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, compañeros? Yo les quiero dar tiempo para que ustedes terminen de realizar su examen. No, licenciada, todo bien. ¿Seguro todos? Sí, todo bien. Sí. Vale. Yo de igual forma me quedo conectada por si quieren por si les surge alguna dudita o algo, me la hacen saber porque de igual forma pues ustedes pueden trabajar, pero prácticamente lo que podemos hacer es, si gustan, pues se quedan conectados y si tienen alguna duda me la dicen, porque de igual forma pues tenemos que completar parte del horario de clases, ¿verdad? Pero de igual forma ya contenido pues ya ustedes adelantaron y a partir de este tema en adelante ya es tema para el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo?